¿Qué entendemos por sacrificio? Porque la gente dice: ay, tengo que hacer un gran sacrificio, levantarme temprano, ¿verdad? Estoy haciendo un sacrificio, no estoy comiendo carne. Es un gran sacrificio. No estoy comiendo pan, no estamos bebiendo azúcar y nosotros llamamos sacrificio. Y sabe una cosa, hermano, cuando nosotros comenzamos a devaluar unas palabras, le perdemos la dimensión de lo que ellas verdaderamente significan. Las devaluamos sin darnos cuenta. Es por eso que si uno le dice a todo el mundo: te amo, te amo, te amo, y de repente ya te acostumbraste a decirle a todo el mundo: te amo. Y digo yo: ¿cómo puede ser? Porque para mí decirle a alguien te amo representa un alto nivel de entendimiento y de responsabilidad. Cuando yo le digo a ustedes como iglesia: yo le amo, eso tiene implicaciones para mí serias. Implica la responsabilidad de querer lo mejor para ustedes. Implica la responsabilidad de darles todas las herramientas que ustedes requieren para que cumplan el propósito de Dios. Habla de la integridad que se requiere de parte de nuestro cuerpo pastoral para con ustedes, de tal manera que querramos ayudarle a desarrollar su potencial y no a usar el potencial de ustedes. Tiene implicaciones muy grandes. Tiene que ver con estar dispuesto a hacer sacrificios. Tiene que ver con estar dispuesto a renunciar a cosas. Tiene que estar dispuesto a sufrir algunas cosas. Entonces, para mí es importante que a cada palabra le tengamos el concepto, el entendimiento que se requieren, de tal manera que no se diluyan. Entonces, cuando nosotros hablamos del sacrificio de Jesús, una de las definiciones de sacrificio es ofrenda. Algo ofrecido a una deidad. Pero mire qué interesante, porque dice algo ofrecido a una deidad. Entonces todavía el sacrificio que se hace no necesariamente es para el único y verdadero Dios. Hay personas que no son cristianos, que no han recibido al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, y hacen sacrificio a dioses falsos. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, es algo ofrecido a una deidad. Pero lo otro que me llama la atención es que puede ser para una aceptación o para un rechazo. En otras palabras, usted puede hacer un sacrificio, usted puede llamarle sacrificio, pero otra cosa es que su sacrificio la deidad lo acepte o lo rechace. ¿Por qué? Porque usted puede decidir qué sacrificar, pero no obligar a Dios a que acepte ese sacrificio. Entonces es importante que entendamos que cuando sacrificamos algo, ¿para quién lo estamos sacrificando? Porque muchas veces nosotros creemos, nos convencemos, nos engañamos o por ignorancia nos hacemos creer que estamos sacrificando algo para Dios, que en realidad puede ser para nuestro beneficio, para nuestros intereses, para nuestros deseos o para alguien que amamos. Porque hay muchos que vienen a la iglesia para no perder a la esposa y están sacrificando el venir a la iglesia, pero no es un sacrificio para con Dios, sino es un sacrificio, y lo llaman sacrificio porque quieren no perder a la esposa. Entonces el sacrificio es una ofrenda que se ofrece a una deidad, pero es la potestad de esa deidad aceptarlo o rechazarlo, no la suya ni la mía. Entonces es una acción
que si nosotros vamos a sacrificar algo a Dios, tenemos que cerciorarnos que lo que estamos a punto de sacrificar sea algo que para Él sea agradable. Por eso recuerden la ofrenda de Abel y recuerden la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios, no así la ofrenda de Caín. Había un elemento que marcaba la diferencia, que hizo que Dios aceptara la de Abel y no la de Caín. Eso es para otro tema, pero quiero que desde el comienzo ustedes puedan ver que en el Génesis capítulo 4, cuando se habla de la primera ofrenda, que recuerde que sacrificio es ofrenda, la primera ofrenda que el hombre, que el ser humano le entrega a Dios, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y mire bien lo que dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda de Caín. Entonces, usted le puede dar algo a Dios, pero tiene que llevar el elemento suyo. Él separa, dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. En otras palabras, Dios miró dos cosas. Miró la ofrenda y miró a Caín. Miró a Abel y miró la ofrenda de Abel. Pero en realidad lo que nosotros vemos es que lo que a Dios no le agradó es la forma en que Caín presentó la ofrenda. Lo que hizo la diferencia era lo que estaba ocurriendo en el corazón de ambos. Y podemos profundizar en esos versículos, pero tengo que avanzar. Entonces, la primera definición de sacrificio es ofrenda. La segunda es que entendamos que es una ofrenda a una deidad. Número 3, es una ofrenda que puede ser aceptada o rechazada. Y lo último que también podemos definir como sacrificio es la acción de matar a un animal como un acto de adoración, de restitución o expiación en consideración a una deidad. En otras palabras, cuando hablamos de sacrificio, hablamos de adoración. La primera vez que se menciona adoración en las Escrituras, y esto para hacer estudio de las Escrituras se llama la ley de la primera mención. Si usted quiere saber qué es adoración para Dios, usted se va en las Escrituras a leer cuándo fue la primera vez que Dios habló de adoración en las Escrituras, en qué contexto estaba hablando, y usted extrae de ahí, porque eso es lo que se llama la ley de la primera mención, que te da entendimiento para que cada vez que tú leas en las Escrituras adoración, tú tienes que vincularlo a ese momento. Y es el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Abraham dice esto: el muchacho y yo subiremos y adoraremos. Entonces, adoración está vinculada a sacrificio. Él iba a sacrificar a Isaac, que es una tipología de Cristo. El padre va a sacrificar al hijo sin que haya hecho nada y lo va a presentar como un sacrificio. Pero ustedes saben que Dios le habla a Abraham y le dice: no lo hagas, porque ahora yo sé que no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Dios está diciendo: hay un acto de adoración que estabas a punto de hacer, pero más que tener que matar al muchacho, yo lo que quería saber era lo que estaba en tu corazón. Por eso es que la ofrenda de Abel es agradable, porque había algo en el corazón de él. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de un acto donde se mataba un animal como un acto de adoración, como un acto de restitución, como un acto de expiación. Expiar es poner a alguien en lugar de otro. Que alguien
que no cometió un delito pague por el delito que otro cometió. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, nosotros vemos todo un sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento, donde eran animales sacrificados como expiación. Y cuando nosotros entendemos la Pascua, nosotros lo que nos damos cuenta es que había un animal que era utilizado para que el ángel de la muerte pasara por encima y no tocara al pueblo de Israel. Ellos estaban presentando un sacrificio, era el cordero pascual, que es tipología de Cristo. Génesis capítulo 3, en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y comience a prestar atención aquí, porque Dios no maldice al hombre, pero sí hay consecuencias, hay resultados de las acciones que el hombre llevó a cabo en el momento que desobedeció a Dios. Pero le dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolores darás a luz los hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer. Mire, la mujer engañada, el hombre obedeciendo a la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Escuche, Dios maldice a la serpiente y ahora la tierra es sujeta a maldición por causa de la desobediencia del hombre. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. ¿Por qué? Porque ahora hay una maldición sobre la tierra. Y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los... Mire, hermanos, esto es impresionante. Es impresionante, pero es básico. No le voy a decir nada que usted no sepa. Pero cuando alguien le diga que Dios es malo, cuando alguien le venga a cuestionar la historia de Génesis capítulo 3, porque la cuestionan, señalan a Dios, hablan de Dios como que si fuera alguien malo, como que por qué Dios fue tan duro, cuando en realidad, dígame hasta este momento, ¿qué Dios le ha hecho de malo al hombre? O sea, Dios lo corona de bendiciones. Lo pone en el huerto del Edén como el Señor. Le manda que señoree. Le habla de que se multiplique, que fructifique, que sojuzgue, que llene la tierra. Le está entregando todo en sus manos. Y el hombre lo administra mal. Se aparta de los caminos del Señor. Y ahora Dios viene a buscarlo y lo encuentra avergonzado. Lo encuentra lleno de temor.
detrás de unas hojas de higuera que eran algo que lo tapaba temporal, pero tarde o temprano su desnudez sería evidente. Que el hombre estaba tratando de resolver el problema de su vergüenza por él mismo, que sabía que estaba siendo avergonzado, que estaba lleno de temor, que el señorío que él tenía por toda la creación lo había perdido, que ahora, antes cuando él caminaba era como Tarzán, los animales respondían a él, todo respondía a él, era un hombre temerario completamente, era Superman, pero que ahora está lleno de vergüenza, de miedo. Antes salía y ahora se esconde. Y Dios llega y dice: ¿dónde estás? Y le dice: ¿qué hiciste? Ese ¿qué hiciste? Entiéndalo en el contexto de las escrituras. Es Dios diciendo: ¿qué hiciste? Porque Dios soltó una palabra. Y Dios es Dios y Dios es soberano, y Él solamente está sujeto a su palabra. Y yo puedo interpretar cuando Dios le dice: ¿qué hiciste? Dios lo que está diciendo es: yo solté una palabra y te has colocado en una posición hoy donde habrán consecuencias que nuestro Padre Celestial no quería ni sobre Adán ni sobre la humanidad. No era el deseo de Dios para el hombre. ¿Qué hiciste? Nunca te ha llamado tu hijo para contarte algo que hizo. Nunca has tenido a alguien que trabaja contigo, que hizo algo en su vida que le hizo perder todo lo que le habías entregado, y tú le dices: ¿qué hiciste? Porque te duele el corazón. Duele el corazón decirle a gente: a mí me toca, y me ha tocado, y cada vez estoy orando más para que no me toque tan seguido como me ha tocado, de ver a gente con un futuro prometedor, con dones, con talentos, con habilidades, con una gracia dada por Dios, que comienzan a llevar a cabo acciones que los lleva a descalificarse a ellos mismos, y que uno no le queda más que decir: ¿qué hiciste? Ese ¿qué hiciste? Viene de un corazón que sabe las consecuencias de las acciones que vendrán, pero que nunca quiso que vinieran. Y yo no miro a Dios de la misma manera, porque le dice a la serpiente: maldita serás tú. Yo no tengo problemas con la serpiente, no tengo problemas con lo que tenga que enfrentar la serpiente, pero ahora le dice la tierra, y ahí yo siento que hay un cambio. Es un asunto tal vez mío, pero yo puedo ver. Por favor, deme el beneficio de poder ampliar esa parte humana de querer compenetrarme a través de las escrituras en el corazón de Dios, porque Dios le dice: ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó? Pero a la serpiente le dice: maldita serás. Y usted va a oír un tono distinto. Pero la tierra también va a sufrir las consecuencias. Y ahora tú, que yo te creé un Edén para que lo labraras, pero que no tuvieras que lidiar con las espinas. La tierra, cuando es maldita, ahora produce espinas y cardos, que tú sufrirás la consecuencia. El clima va a cambiar, porque ahora vas a comenzar a sentir que hay sudor en tu frente. No sé cómo era el trabajo antes, pero es hasta ese momento de la maldición de la tierra que nos dice el sudor de tu frente. Y vemos cómo Dios ahora
mira a Adán, que está avergonzado, está lleno de temor. Pero por otro lado, nosotros vemos a Adán, que dice que cuando ellos se esconden de Dios, porque ellos saben lo que está pasando, en el verso 7 dice: se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ellos agarran y quieren cubrir su desnudez, pero quieren cubrir su desnudez de acuerdo a cómo ellos creen, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que ellos consideran. Pero miren lo que hace Dios, porque aquí es donde nosotros podemos ver desde Génesis un proceso de salvación, un Dios de amor. Ese Dios que dice: yo no quiero que nadie se pierda, yo no quiero que nadie se vaya al infierno, yo no quiero que mueran. La paga del pecado es muerte. Dios le había dicho: si ustedes comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, las consecuencias de la desobediencia será que mueran. Pero Dios inmediatamente, ahí mismo en el acto, por el contrario a estar viniendo sobre Adán y Eva con juicio, miren lo que hace en el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los... Me da tristeza de aquellos que creen que Dios es malo. Me da tristeza de aquellos que presentan a un Dios que está en los cielos airado, buscando cómo consumir, destruir, dejar caer fuego sobre su creación. No conocen a Dios. Todo el que habla de ese Dios airado que quiere la muerte no conoce a Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Hay oportuno socorro. Su trono es un trono de justicia, pero no es una justicia humana, sino una justicia divina. Y Dios le dijo al hombre: si comes de cierto morirás. ¿Cuál era la sentencia sobre Adán y Eva? Muerte. ¿Cuál era la sentencia sobre Adán y Eva? ¿Cuál era la sentencia sobre usted y sobre mí? Por cuanto todos, ¿cuántos? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por un hombre entró el pecado, y en Adán todos pecamos. Y todo el plan de Dios pareciera que se salió del cauce, y pareciera que lo que estamos viviendo es un caos irremediable, y pareciera que el diablo tiene el control, y pareciera que él está haciendo lo que él quiere, y en realidad no, porque Dios tiene un plan de redención. Y Dios echa a andar un plan de redención, porque lo que ocurre primeramente ahí es que un animal tuvo que ser muerto, sacrificado por el pecado de Adán y Eva. Cuando usted piensa en sacrificio, nunca se olvide dónde se dio el primer sacrificio. El primer sacrificio lo hizo el Padre. El Padre sacrificó a un animal para tomar las pieles y cubrir la desnudez de aquellos que habían pecado. Y no vas a ver a Dios llevando a cabo un plan de maldad contra la humanidad. Adán y Eva habían tomado la decisión, y la pena por medio de la cual ellos tenían que pagar era una pena de muerte. Bajo la justicia divina, la pena de muerte, miren cómo es la justicia de Dios. ¿Quiénes debían de morir?
¿Están aquí? ¿Quién debía de morir? Pero la justicia de Dios es tomar a un sustituto, tomar a un animal, una expiación a través de un animal, para que sea cubierta la desnudez de Adán y Eva. Hasta aquí no hay un diseño de sacrificio. Es Dios quien voluntariamente sacrifica a un animal. Después vemos a Abel sacrificando, presentando ofrenda. Después vemos a Noé presentando sacrificio, levantando un altar. Después vemos a Abraham levantando un altar. Y nosotros comenzamos a ver a partir de ese momento el hombre presentando sacrificio. Pero todavía Dios no había instituido el cómo. Y hoy que hablábamos nos preguntábamos por qué Abel presentó ofrenda. Yo una de las cosas que yo pudiera decir, una de las cosas, es que Adán estaban presentes cuando vieron morir al primer ser viviente. Yo no sé qué debieron de haber sentido ellos, pero debe haber sido una impresión difícil. A mí no me gusta ver ni cuando matan al chancho, aunque me gusta verlo en la mesa. Yo recuerdo que cuando la primera vez que le dije a mi hija, estábamos hablando, a ella le gusta la carne, a Gaby, y entonces le digo, mira hija, mira esa vaca, y le digo, ahí está la posta, de ahí sale el pedazo de carne. Ay, no sea chancho, papá, si de ahí sale. Y me hace, ¿en serio, papá? De ahí sale. Estaba asustada, no sabía que la carne salía de la vaca, imagínate. Pero qué impresión te causa ver ese sacrificio. Qué impresión le ha de haber causado a Adán y Eva ver al primer animal de la creación de Dios aquí en la tierra morir, y cómo se han de haber sentido. Ellos han de haber dicho, fue por mí. Ahora fíjese, la culpabilidad no viene de Dios, el remordimiento no viene de Dios, pero hay un problema. Mientras usted no entienda, se le revele que Cristo no murió por la humanidad, murió por usted. Usted va a ver el sacrificio de Cristo no de la manera que debería de verlo. Porque pareciera que cuando somos montoneros perdemos el sentido de la individualidad. Cuando Él estaba crucificado en esa cruz, fue por mí, por los pecados que yo he cometido, que mucho sé y mucho ignoro. Pero si me pusiera a pensar, cuando hice aquello, Él en la cruz estaba pagando con su sacrificio por pecados que Él no cometió. Ese es la justicia de Dios. Pero hay un punto que cuando el pueblo sale de Egipto, entonces ahora Dios le da la ley a Moisés. Y parte de la ley es toda una serie de ceremonias, de sacrificios que iban a ser presentados ahora, porque el Señor con la ley le dice al hombre, el hombre sin la ley no se definía qué era pecado y qué no. Entonces era necesario que Dios trajera la ley para poderle decir al hombre, esto no es aceptable delante de mí, es pecado. Pero también le tenía que dar la forma en que ese pecado fuera expiado para que el hombre pudiera tener comunión con Él. Y a partir de ahí vemos todo un sistema de sacrificios que en Hebreos capítulo 10 nos habla de que esas cosas eran sombra, no eran sombra de Cristo. Cuando hablamos de todas las otras civilizaciones, vieron una costumbre, aunque fue sombra y figura,
pensaban en que habían hecho algo malo y había necesidad de un sacrificio. Muchas veces, como generación emergente nueva que somos, se nos olvida este sacrificio tan grande y se nos olvida que necesitamos ir a la presencia de Dios y reconocer nuestra falta, pero desde una manera con entendimiento del sacrificio de Cristo, pero también en esta solemnidad de entender el amor profundo de Dios por nosotros, que aún mereciendo nosotros la muerte, Él envió a su Hijo para sacrificarse por nosotros. Y desde Génesis lo vemos proveyendo la forma de que la humanidad pudiera estar conectada con Él aún después de los errores. Por eso es algo que a mí me impactó de una manera muy grande, porque era algo que tal vez pasé muchas veces de alto o lo pasé muy rápido, pero hay algo solemne en nuestras vidas cuando venimos delante del Señor a reconocer su sacrificio y en la posición que hoy me pone. Mientras estábamos hablando acerca de este tema, habían unas cosas que el Señor estaba poniendo en mi corazón que quiero compartirles. Y el amor más grande que el ser humano ha experimentado sobre su vida es la ofrenda de amor que Dios propició en beneficio nuestro. No habrá un amor más excelente que lo que Dios propició a través de Cristo. Amén. No podemos igualarlo, pero sí tenemos que entender y hacernos esta pregunta: ¿habrá un más excelente sacrificio que el que Dios dio en propiciación de nuestros pecados? La respuesta es no. Y vemos cómo a través de la Biblia, la historia de Abel y Caín nos describe una forma que ya el hombre se acerca para ofrecer a Dios. Y vemos un excelente sacrificio en la vida de Abel que causó agrado, porque dice que dio de lo mejor, de lo más gordo, de lo primogénito. Y vemos la acción de su hermano de Caín ofreciendo al Señor algo que no causó su agrado. Entonces entendamos dos cosas: nuestro sacrificio, nuestra forma en que venimos y nos acercamos hacia Dios, se presenta en nosotros lo mejor o lo que no es de agrado para el Señor. Y Caín causó en Caín que su semblante, dice, decayó. Muchos de nosotros hoy en día ofrecemos cosas a Dios que no necesariamente es lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea de nosotros? Y quiero compartir este versículo. ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿Qué es lo que causa agrado? ¿Qué es lo que Dios ve a través de nuestro sacrificio que causa agrado? Y es nuestro corazón, la forma en que nosotros estamos dispuestos hacia el Señor a hacer. Y Salmo 51, versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo no daría, no quieres holocausto. Versículo 17: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú jamás. Entonces Dios quiere un sacrificio vivo. Dios quiere un sacrificio de un corazón que sabe humillarse, que sabe reconocer. Y Romanos nos describe diciendo que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que dice, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que el Señor mire en nosotros ese reflejo, que sea nuestra vida algo santo, algo agradable, que cause en Él un agrado. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios nos tomemos este tiempo para recordar su sacrificio y tenerlo presente en nuestros corazones. Y yo estaba meditando acerca de esto. Conocer más acerca del sacrificio nos va a hacer entender la necesidad de salvación que teníamos o que muchos aún tienen, pero entender sacrificio nos hace entender nuestra necesidad de Dios y también nos hace entender que en nuestras capacidades nunca íbamos a alcanzar salvación. En nuestras habilidades no podemos alcanzar ni siquiera tampoco lo que expresaba ahorita la pastora de ser esos sacrificios
vivos para el Señor. Entonces, cada vez que nosotros meditemos del sacrificio de Jesucristo, recordemos la gran necesidad que tenemos de Él y recordemos que en nuestras capacidades no podemos ni salvarnos ni presentarnos como esos sacrificios vivos. Es bueno tomarnos estos tiempos y refrescarnos en nuestros corazones de cuánto necesitamos de Jesucristo. Algo que veo valioso en este tema es cómo esto afecta nuestra relación con Dios. Y creo que hay algo que precisamente Génesis capítulo 3 revela ese Dios intencional, ese acto de amor de Dios para con nosotros. Y lo que reflexionaba era esto: ¿cuántas veces nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios de muchas oportunidades? ¿Cuántas veces el pecado nos hace escondernos, llenarnos de temor, llenarnos de vergüenza, afectar nuestra vida espiritual y afectar todas las áreas de nuestra vida? Pero cuando escucho esto de Génesis 3 y todo lo que vamos a ir enseñando del sacrificio, yo creo que si hay algo que hay que rescatar es que Dios siempre va a tener una acción de amor y a la cual nosotros necesitamos responder. O sea, lo que trato de decirte es esto: no importa cuál sea tu situación, yo creo que una de las características de su carácter es que su amor es incondicional, es justo, hay una consecuencia cuando hay pecado, pero creo que si hay algo que pudiéramos resaltar un tiempo como este es un amor incondicional. Y ahí donde usted está, tal vez hay situaciones difíciles, tal vez usted dice en su corazón: pastor, fallé. Y el fallar nos distancia de Dios. Pero ¿cómo esto afecta ahora mi relación? Saber que hay un Dios que es intencional para acercarse a nosotros y para cubrir un pecado que lo cubre por amor. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahorita que estábamos hablando de Génesis capítulo 3, yo veo a un Dios que se adelanta siempre a nuestros errores y a nuestros pecados. Debemos de tener siempre presente que Dios no nos ha pagado como nosotros merecíamos, que Dios no nos ha dado la paga de nuestros pecados ni de nuestra maldad. Sin embargo, cuando Dios introduce los sacrificios de los que hablaba el pastor Arsenio, había una memoria que se hacía cada año de los pecados. Dice en Hebreos 10:3, pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados. El pueblo se le había inculcado que ellos tenían que recordar que continuamente se tenían que presentar delante de Dios porque habían pecado. Hoy nosotros hemos recibido, como lo decían los pastores, el regalo perfecto de Dios para perdón de nuestros pecados. Por eso siempre tenemos que recordar que el amor de Dios por nosotros es tan grande que nunca Él nos ha dado el precio o el pago de nuestros pecados. Siempre la misericordia de Dios se anticipa a nuestros errores.